Que viva Ecuador, que viva Venezuela, que viva la patria grande. Sueño de nuestros libertadores, hoy necesidad de supervivencia para nuestras repúblicas. Un abrazo a todas y a todos, sobre todo a nuestros hermanos migrantes, que aquí en Venezuela prácticamente ni se siente esa condición de migrantes, ¿verdad? Porque somos lo mismo. Otro pedazo, insisto, la patria grande. Un abrazo a los ecuatorianos que radican en esta tierra tan entrañable. Un abrazo muy afectuoso al bravo pueblo que el yugo lanzó, al pueblo venezolano, pueblo querido. Nos acompañan hoy día, no hemos puesto más los vocativos, seguramente son los vocativos aquí en Venezuela, ¿verdad? Pero ustedes, mi protocolo tiene que poner vocativos en Ecuador, que empezamos siempre saludando al pueblo, que es el mandante en la democracia, son los primeros, ¿no? Y al último se saluda supuestamente a las más altas autoridades, que deben ser tan solo los primeros servidores. Mandatario significa el que sirve, no el que manda. Mandante es el pueblo venezolano, el pueblo ecuatoriano, los dueños de nuestra democracia, los dueños de nuestros países. Por eso los saludamos en primer lugar. Y luego vendrían los trabajadores de los medios de comunicación. Son buena gente, son los dueños, los de gran capital, los mala gente, los que monopolizan la palabra, uno de los poderes del mundo actual, ¿no? Para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Un saludo a los compañeros músicos. Si volvieran a ser y Diosito me otorgara un deseo, ese sería ser buen músico, porque me encanta la música, pero soy recontra inútil para la música. Nací medio sordo del oído izquierdo y sordo y medio del derecho, así que no escucho nada para la música. Un abrazo a los señores militares, a los señores policías. Un abrazo al grupo coral que está atrás. ¿Ecuador o Venezuela? Venezuela. Ecuador. Lindo. Un abrazo a nuestros asambleístas. Ustedes saben que gracias a la nueva constitución ya nuestros migrantes, esa diáspora ecuatoriana que se incrementó tan grandemente y con tanto dolor a partir de la crisis bancaria, criminal crisis bancaria del año 99, cuando se congelaron nuestros depósitos. Y ahí, que yo recuerde, nadie llevó a la cita al gobierno de turno, ¿verdad? Para que vean la doble moral de ciertos grupos de poder. Ahí sí, cuando se robaron nuestros depósitos, la incautación de bienes privados más grande de la historia del país, el congelamiento de los depósitos bancarios, produjo cerca de 2 millones de migrantes. Esa diáspora creció inmensamente a partir del 99 y con mucho dolor. Pero gracias a la nueva constitución, esos migrantes no solo que pueden elegir, pueden ser elegidos. Y tenemos en actuales momentos de los 124 asambleístas, 6 representantes por cada región del planeta, América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Y aquí nos acompaña nuestro representante asambleísta por Latinoamérica, Eduardo Zambrano. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo a la delegación que me acompaña, asambleísta Cesnarda Fernández, el asambleísta Beethoven Chica, por la Amazonía, Cesnarda por el Manaví. Nos acompañan ministros y secretarios de Estado. Ahí está Johanna Pesante, nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos. Miren qué paradoja, ¿no? A nosotros son los que nos acusan de atentar a los derechos humanos, cuando no hay gobierno que haya protegido, impulsado más los derechos humanos, a tal punto que creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No existía antes del gobierno de la Revolución Ciudadana el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora lo tenemos. Un saludo a nuestro ministro de Defensa, Javier Ponce, para que vean cómo respetamos los derechos humanos y los pacifistas que somos, que el ministro de Defensa es un poeta. Ya vamos a ponerle ministro de Cultura un general. Un saludo a Rol Patiño, nuestro secretario nacional de Inteligencia. Un saludo a nuestro embajador en esta hermana república, el querido compañero Ramón Torres. Un saludo a Beatrice, nuestra anfitriona, a los demás funcionarios de gobierno, a las autoridades venezolanas presentes. No sé hace cuánto tiempo muchos de ustedes no hayan regresado al Ecuador, pero es indudable que Ecuador está cambiando. Ya no se puede ocultar la transformación profunda, las nuevas carreteras, la educación, la salud, y eso es lo visible. Tal vez lo no visible, al menos a simple vista, es lo más importante: la dignidad, la soberanía, las manos limpias, el corazón ardiente,
trabajando por la patria. Ya no somos colonia de nadie, compañeros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en función del país. Y quien manda en Ecuador ya no son los grupos de siempre, ya no son las cámaras de producción que llaman a imponer el ministro de Industrias, ya no son los banqueros que mandan a imponer al ministro de Finanzas, ya no son los medios de comunicación, y eso les duele tanto, que nos imponen el programa de gobierno, que imponen la agenda política, que incluso ponen o sacan presidentes si no nos sometemos a sus presiones. Ahora en Ecuador mandan las grandes mayorías, el pueblo ecuatoriano y sobre todo los pobres de la patria. Pero es indudable que el país está cambiando. La pequeñez humana, la mala fe, como ya no pueden negar el cambio del país, dicen que porque tenemos altos precios del petróleo. Pues resulta que el ingreso petrolero será 20% del presupuesto. Y resulta que si el alto precio del petróleo es lo que justifica tanta obra pública, tanta transformación, los municipios deben estar haciendo la misma transformación, porque ellos ganan proporcionalmente al alto precio del petróleo, a los ingresos petroleros. Y es claro que los municipios no tienen la transformación que está realizando el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no es por eso. Es porque hemos triplicado los impuestos, lo cual molesta a los evasores de siempre, muchos de ellos dueños de medios de comunicación, y tienen que hacer una campaña tremenda para evitar que se cobren los impuestos. Tenemos ingresos por esa recaudación de impuestos, ingresos mayores, y hemos reducido también grandes egresos que existían, como por ejemplo el servicio de la deuda externa, con una renegociación extraordinariamente exitosa en el 2008 de dicha deuda. Antes se gastaba 40% del presupuesto en servicio de deuda, ahora se estará gastando, será un 10-12% del presupuesto. En todo caso, ya están dando resultados también esas políticas a nivel de equidad, a nivel de eliminar la pobreza. Pese a las campañas, y prohibido olvidar, es que se puede decir cualquier mentira en nuestro país y en nuestros países, y en nombre de la libertad de expresión, cuando la verdad la libertad se basa en la verdad, no en la mentira. La mentira nos esclaviza, no nos libera. No podemos hablar de libertad en base a la mentira. Pero en todo caso, el informe Panorama Social de América Latina 2011 de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, el informe más importante para nuestra América en el ámbito social, establece que Ecuador es de los 5 países de la región que más ha disminuido la pobreza. Y este logro, modestia aparte, es más importante aún, porque ese mismo informe determina que Ecuador, contradiciendo tanto mito, tanta desinformación, tanta manipulación, ustedes han escuchado, excesivo gasto público, explosivo gasto público, populismo, se gasta demasiado. Resulta que Ecuador es de los 6 países que menos gasto social por habitante tiene. Es de los 6 países que menos gasto social en nuestra América tiene por habitante, y al mismo tiempo de los 5 países que más ha reducido la pobreza. El único país que está en esa categoría de tan bajo gasto social, que está entre los países que más han disminuido la pobreza, lo cual que significa claramente que estamos haciendo las cosas bastante eficientemente. Sin embargo, no es bueno que invirtamos tan poco en lo social, tenemos que invertir mucho más. Esto derrumba mitos, mentiras, manipulación, desinformación. Cuando se pagaba tan por anticipado la deuda, cuando para el salvataje bancario se transferían 6.000, 7.000 millones de dólares, estaba bien. Eso es ser técnico, eso es ser responsable. Cuando se invierte en los pobres, educación, salud, es ser demagogo, populista, clientelismo. Pero pese a todas esas mentiras, la verdad es que todavía tenemos uno de los gastos sociales más bajos de América Latina, y no obstante aquello, tenemos los mejores resultados en cuanto a reducción de pobreza. Es decir, estamos haciendo las cosas eficientemente, pero no es bueno tener tan bajo gasto social, hay que incrementarlo. Y eso significa incrementar inversión, gasto público, etcétera, y no hacer caso a tanta manipulación. Creo que para cualquier persona es indudable, y para la oposición también, que el país está cambiando, que están mejorando muchísimas cosas: la atención al servicio público, la eficiencia del Estado, la institucionalidad, la tecnología, el nivel, no solo cantidad, calidad de educación, no solo cantidad, calidad en atención de servicios médicos.
Entonces, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta animadversión? Debemos entender que no es la lógica del buen o mal gobierno, no es la lógica del bien común, no es la lógica del proyecto nacional, es la lógica del poder. Sencillamente no somos su gobierno, no somos el gobierno de los de siempre, no somos el gobierno de los banqueros, no somos el gobierno de las cámaras de producción, no somos el gobierno de los dueños de los medios de comunicación. Y como no somos su gobierno, no nos pueden dominar, y así es como han sometido al país durante siglos y así han mantenido sus privilegios de abuso. En consecuencia, pese a que a ellos también les va recontra bien, los banqueros han roto utilidades, las empresas privadas están extremadamente rentables, hay un gran dinamismo en la economía. El primer semestre la economía no petrolera creció más que China, casi 10%. Pese a que a ellos les va extremadamente bien, por todos los medios hay que desestabilizar al gobierno, obstruirlo, hacerlo fracasar. Si es posible, tumbarlo, conspirar y conspirar. ¿Por qué? Porque no somos su gobierno. No se olviden de aquello. Para que no nos engañen, para que no nos manipulen, para que no nos desinformen. Y ustedes saben también que como ya no pueden negar la existencia de carreteras, de tanta obra pública, se meten con los conceptos abstractos que todo ser humano ama y que ha sido tan manipulado sobre todo por la de derecha, muletilla de los grupos de poder. Cuando ya no pueden negar la justicia social, cuando ya no pueden negar la calidad de las políticas económicas, cuando ya no pueden negar la soberanía, la transparencia en el manejo de la cosa pública, entonces resulta que no hay libertad. Yo pregunto, si había libertad, a ustedes habría que preguntar, si había libertad cuando muchos de ustedes tuvieron que salir de su propia patria, no por voluntad, expulsados, exiliados de la pobreza, sobre todo después de que les congelaron sus depósitos de toda una vida para salvar a unos cuantos banqueros corruptos. ¿Había libertad? No sé si había libertad cuando la tercerización era generalizada, el contrato por horas, explotación laboral, pagar menos, sin ningún derecho laboral de estabilidad, etcétera, para supuestamente hacer más rentable, competitiva la empresa. En verdad, sencillamente todo en función del capital, incluso el ser humano. ¿Qué libertad tenía ese trabajador? Entre aceptar ser explotado o morirse de hambre en el desempleo. Y me hablaban de libertad. Es que había libertad cuando una empleada doméstica ganaba $70 mensuales y tenía solo una tarde libre cada 15 días y no tenía vacaciones, afiliación al seguro social, etcétera. Y nos hablan de libertad. Ahora se está inaugurando realmente la libertad en el país, pero la libertad para todos, y eso es lo que molesta a unos cuantos. No solo que la economía va bien, no solo que tenemos las menores tasas de desempleo de la historia del país y con respecto a América Latina, el subempleo también se ha reducido en cerca de 10 puntos, sino que lo hemos logrado, no con las recetas de la burocracia internacional, explotación laboral, flexibilización laboral, tercerización, etcétera, sino por el contrario, garantizando derechos laborales, aumentando salario real, obligando afiliación al IES, obligando a pagar vacaciones, sobresueldos, etcétera. Pero eso es lo que molesta a algunos, que la libertad ya es para todos, porque el problema de nuestras élites es que cuando hablan de conceptos tan sagrados como la libertad, ¿qué ser humano no quiere su libertad? ¿Quién quiere ser esclavo? ¿Qué psicópata, presidente de la República, va a buscar esclavizar a la gente en vez de ayudarla a tener más libertad? Si está bien intencionado y no responde a los intereses de siempre. Pero nuestras élites pensaban que estos principios tan sagrados solo era para ellos. Y ya está más allá de la maldad, ya no es cuestión de ser bueno o malo, ya no es cuestión de inmoralidad, es cuestión de amoralidad, se perdió la referencia. Así creyeron que estos beneficios eran solo para ellos, que la libertad era solo para ellos, no para el resto. Y cuando empieza a haber libertad para el resto, asumen que están perdiendo su libertad, porque ya la libertad del otro para responder a los abusos de los medios de comunicación. Entonces perdieron la libertad para imponer tanto abuso, la libertad para que la gente pueda defender sus ahorros frente a la especulación financiera. Tuvieron freno sus abusos, entonces asumen que están perdiendo su libertad, la libertad de ellos, la libertad de explotar a los demás. Bueno, eso sí se está perdiendo en Ecuador y ojalá se pierda rápido y se pierda en toda América Latina. Y es hora de liberar a los esclavos de América Latina. Y tenemos una campaña enorme de eso, que ya no tienen de qué acusarnos. Y prohibido olvidar,
Recuerden, siempre ha sido la muletilla de la derecha. ¿Qué invasión en América Latina no se ha hecho en nombre de la libertad? El propio Pinochet hablaba en nombre de Chile libertario. Esa es la muletilla de la derecha. Cuando ya no pueden responder con cosas concretas, se refieren a estos aspectos tan sagrados y abstractos. Y ahora, sobre todo, como por fin hay un gobierno soberano que no se somete ante ese poder de los poderes que ha dominado no solo Ecuador, a nuestra América, yo le diría al planeta entero, que es el poder informativo, negocios privados que han abusado de su poder informativo. Ahora resulta que se está acabando con la libertad de expresión. Hace un par de días acabo de dar en el siglo XXI, y esto es motivo de fiesta, 19.000 líneas telefónicas. Los que son de Guayaquil conocen el barrio Mapasín, un barrio muy pobre. ¿Qué libertad de expresión? Tenía una familia que en el siglo XXI no tiene ni un teléfono para expresarse. Les insisto, cuando nos hablan de estos conceptos tan sagrados, es solo para ellos, no para el resto. Y como hemos dicho, basta a 5 años de una campaña sistemática de tratar de destruir la reputación del presidente de la República, para destruir con ello el proceso de revolución ciudadana, de permanente conspiración, de permanente manipulación, engaño. Y hemos decidido responder con la ley que siempre hubo, pero nadie se atreve a aplicarla. ¿Por qué? Porque era el poder de los poderes. Como hemos puesto juicios a la prensa corrupta, mentirosa, malintencionada, ahora nos llevan hasta Washington por atentar contra los derechos humanos, por atentar contra la libertad de expresión. Y de esto vamos a hablar en esta cumbre. Lo vemos como una gran oportunidad, porque esto, no hay mal que por bien no venga, estos abusos, estas manipulaciones, ni siquiera llevaron al gobierno de Maguad a Washington, cuando congeló los depósitos. Al gobierno del presidente Correa, por osar ponerle un juicio a los prepotentes, abusivos, corruptos de siempre, entonces tiene que ir acusado de atentar a los derechos humanos a Washington. Y hemos descubierto tantas cosas que pasan desapercibidas en nuestra América y que son gravísimas, y que las vamos a traer a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, nuestra razón de esta visita, la razón de esta visita, la CELAC. Por ejemplo, ustedes saben que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se creó por el Pacto de San José allá en el año 69, 68, está en Washington, ¿verdad? La sede. Pero Estados Unidos no reconoce a la comisión. Entonces nosotros tenemos que ir a defendernos de que nos acusen de atentar contra derechos humanos a un país que no reconoce esa Convención de Derechos Humanos Interamericana. El país que más financia a la comisión es Estados Unidos y no la reconoce. Imagínense las cosas que han pasado desapercibidas. O sea, como no es para ellos, doy plata para que controlen al resto, pero yo no reconozco eso. A mí que no me controlen, pero hasta pago para que controlen al resto. De todos los derechos humanos que existen, derecho a la libertad, derecho de las personas privadas de la libertad, derecho de niños y adolescentes, derecho de la mujer, derecho a las personas con capacidades especiales, el único derecho que tiene una relatividad permanente es el de la libre expresión. Avance civilizatorio, un derecho que está sobre los demás, o sencillamente el poder del capital que está detrás de los medios de comunicación que han monopolizado el concepto de libertad de expresión. Entonces esas cosas hay que discutirlas y tenemos que rebelarnos ante tanta contradicción. ¿Por qué yo como latinoamericano tengo que ir a discutir y a defenderme que no atento contra los derechos humanos en Washington, país que no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Hay que replantear la visión de derechos humanos. Esa comisión se creó a finales de la década de los 60, cuando América Latina estaba atravesada por dictaduras, cuando el Estado, prisionero de los poderes fácticos, entre ellos el poder informativo, atentaba contra los derechos humanos. Pero ahora resulta que hay gobiernos progresistas, como el de la República Bolivariana de Venezuela, como el de la Revolución Ciudadana en Ecuador, que está liberando a nuestros estados de esos poderes fácticos. Y son esos grupos, esos poderes que siempre apoyaron a las dictaduras y que siempre lucraron de esos estados, los que ahora nos van a denunciar por atentar a los derechos humanos. Fíjense qué contradicción. Y no solo aquello, no solo se refiere a esa contradicción de que son los grupos fácticos lo que ahora, sino que hay otra equivocación en la visión.
pensar que solo los estados pueden atentar contra los derechos humanos y el resto de poderes. ¿Acaso el poder informativo, con su capacidad impresionante de destruir la honra, la reputación de las personas, no atenta a los derechos humanos? ¿Acaso en el juicio contra el Diario del Universo, más de 600 páginas para defenderse de un juicio privado, linchamiento mediático del pobre juez que en primera instancia no les dio la razón, no es atentar a los derechos humanos? ¿Acaso las farmacéuticas, cuando por medio de royalties y todas estas cosas impiden que los enfermos accedan a medicinas ya descubiertas, ya desarrolladas, y que la diferencia entre la vida y la muerte sea tener unos cuantos dólares, no atentan a los derechos humanos? Son cosas que tenemos que plantearnos y son cosas que Ecuador va y trae en estos momentos a esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y además de plantearnos estas cosas, una redefinición de derechos humanos, una precisión, una real determinación de lo que es la libertad de expresión, que no es el monopolio de la palabra por medio, de parte de negocios frecuentemente corruptos que se han dedicado a la comunicación. Pudieron poner un casino y se pusieron una imprenta y ya por eso están por encima del bien y del mal. Eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión es de todos, la capacidad de opinar libremente, de expresar nuestras ideas. ¿Y quién de ustedes puede hacer eso? ¿Quién de ustedes tiene acceso a un periódico, a un canal de televisión? Han querido esos negocios monopolizar, privatizar hasta la libertad de expresión. Hay que discutir estas cosas y también tenemos que discutir la pertinencia, la permanencia del actual sistema interamericano, que indudablemente ha tenido el peso gravitante de Norteamérica, sobre todo Norteamérica anglosajona, que trata, por medio del sistema interamericano, imponer sus instituciones. Lo mismo que hacía Fondo Monetario, Banco Mundial a nivel financiero. Prohibido olvidar. Acuérdense que en los 90, si uno no abría la economía, no disminuía impuestos, no minimizaba el Estado, no hacía independiente al Banco Central, es poco menos que un cavernícola, un retardado mental. Y fue el gran fracaso del neoliberalismo. Y ahora, con mayor serenidad, con la distancia que da el tiempo, vemos que todo era en función del capital, sobre todo el capital financiero, de intereses de países hegemónicos, etc. Lo mismo ahora, si uno no repite las instituciones anglosajonas en cuanto a concepción de libertad de expresión, en cuanto a concepción de derechos humanos, etc., uno es un cavernícola. Ya basta. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, como decía José Gervasio Artigas, a caminar con nuestros propios pies. Hay que repensar el sistema interamericano. Creemos que la OEA no puede continuar, necesitamos algo más nuestro. ¿Por qué tenemos que ir a discutir nuestros problemas a Washington? Y es claro, el sesgo anglosajón norteamericano que ha tenido esa OEA. Es claro que han tratado de reproducir las instituciones de ese país sin que necesariamente corresponda a nuestra realidad, a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra visión, a nuestros intereses, a nuestras condiciones iniciales. Entonces esperamos que esta cumbre también sea una oportunidad para hacer un nuevo sistema interamericano. Y más que interamericano como se lo concebía anteriormente, básicamente latinoamericano y del Caribe, sin el peso gravitante y desequilibrante de Norteamérica y sin los sesgos de la visión anglosajona para tratar problemas trascendentales para la región. Esto es un poco el mensaje que les traigo el día de hoy. ¿Cómo va el país? Ojalá pronto los podamos recibir a todos ustedes de visita o de vuelta permanente allá. Bienvenidos siempre. ¿Y qué venimos a hacer en esta nueva ocasión que visitamos esta tierra tan linda y tan querida como la República Bolivariana de Venezuela? Para disfrutar de la música, no los quiero cansar más. ¡Y que viva Venezuela! ¡Que viva Ecuador! Hasta la victoria siempre, compatriotas.